Solucionario de preguntas ICFES, lectura crítica. Responda a las preguntas 1 a 5 de acuerdo con la siguiente información. Wendy, Valerie y todas las demás. A finales de 2000, Wendy, una adolescente hondureña, fue violada en grupo por pandilleros de la Mara Salvatrucha. Tras el ritual conocido como el trencito, los mareros decidieron hacer negocio y corrieron la voz de que cobraban 50 lempiras a quien quisiera tener relaciones con la muchacha. El pasado diciembre, la policía detuvo en Málaga a una rumana que había firmado un contrato para vender sus 2 hijas a unos proxenetas. Por 5.000 euros aceptó que fueran llevadas a España a prostituirse. Luisa, universitaria bogotana, empezó en un videochat. Le pagaban por desnudarse ante la cámara. De allí pasó a concertar citas vía celular y ya con clientes se enroló en un lujoso burdel. Sí, estoy con un man que me gusta, porque sí, ¿por qué no voy a estar con otro por plata? La Valesca vive en función de la plata. Ejerce la prostitución desde los 17 años, cuando, aburrida del maltrato de su padre, dejó la comodidad del barrio Laureles para ofrecerse en Bogotá. Poca gente pasa el umbral, pero son varias las vías para llegar al sexo pago. A pesar de esta verdad de apuño, muchos se resisten a la evidencia disponible y enfatizan una doctrina cada vez más terca e improcedente para la prevención. La prostitución siempre es forzada. Sin embargo, ¿cuántas personas venden su cuerpo empujadas por la miseria? ¿Cuántas son obligadas por proxenetas? ¿Cuántas seducidas y abandonadas? ¿Cuántas huyendo del abuso? ¿Cuántas por morbo o curiosidad? ¿Cuántas por arribistas? ¿Cuántas por la adrenalina? ¿Cuántas por hipersexuales? ¿Cuántas Wendys por cada Valesca o cada Luisa? Nadie sabe las respuestas. No son, no son obvias e incluso la disponibilidad de testimonios puede estar sesgada, además de los antecedentes familiares o las experiencias individuales. El entorno y la época influyen. En Colombia, aunque tenemos indicios de que el negocio de las prepagos está en franca expansión, no conocemos el tamaño de la actividad ni su composición. Nadie comprende bien por qué se inician, por qué se mantienen o por qué dejan la actividad. Y cada vez es mayor la influencia de quienes no están interesados en que se sepa. La industria del rescate es ya una poderosa alianza multinacional de burócratas, periodistas y ONGs, entre paréntesis la sigla ONG, que logró simplificar hasta el absurdo el diagnóstico, demostrando de paso que no solo tiene más prejuicios que la Iglesia. Los viejos criminólogos o los médicos higienistas, sino que carece de cualquier vocación para entender lo que ocurre, lo que piensan o lo que quieren las víctimas. Esta alianza pretende intervenir un mercado sobre el que se sabe no solo poco, sino cada vez menos. No me arrepiento absolutamente de nada, dice una prostituta. Los momentos en el burdel fueron unos de los mejores de mi vida.
Por el simple hecho de haber conocido a Giovanni y de haber encontrado esa mujer nueva que ahora soy. Utilizar el sexo como medio para encontrar lo que todo el mundo busca: reconocimiento, placer, autoestima y, en definitiva, amor y cariño. ¿Qué hay de patológico en eso? Rubio M. 2012 junio. Wendy, Valerie y todas las demás. El mal pensante, volumen 131, tomado y adaptado de http://elmalpensante.com, index php doc display contenidos ID 2573. Pregunta 1. El autor usa los casos de Wendy, la rumana, la valesca y Luisa para: A. Describir que todas las prostitutas son víctimas. B. Justificar la prohibición de la prostitución. C. Explicar que la prohibición es forzada. Y D. Demostrar que no todas las prostitutas son víctimas. Veamos la opción A. El autor utiliza los casos de estas mujeres para describir que todas las prostitutas son víctimas. Esta opción A no coincide con el contenido del texto, ya que a través de las historias de las mujeres se enfatiza que no todas son víctimas. ¿Qué nos dice la opción B? Que el autor usa los casos de estas mujeres para justificar la prohibición de la prostitución. Tampoco es apropiada, ya que por el contenido del texto en su totalidad y la inclusión de los relatos de las mujeres, se puede sostener que el texto no pretende justificar la prohibición de la prostitución. La opción C, decir que el autor utiliza el caso de estas mujeres para explicar que la prostitución es forzada. Tampoco sería correcta, puesto que el texto no se centra en la explicación de por qué la prostitución es forzada, lo que se reafirma al introducir ejemplos de mujeres para quienes su ingreso en la prostitución no fue obligado. Por lo tanto, la D va a ser la opción correcta. El autor utiliza los casos de Wendy, la rumana y la valesca y Luisa para demostrar que no todas las prostitutas son víctimas. Al hacer un contraste entre las historias de las mujeres por las que se pregunta, a las que se les pregunta, es evidente que son relatos muy distintos entre sí y que esa diferencia está mediada por la razón por la que ingresaron al mundo de la prostitución. Algunas de ellas lo hicieron por voluntad propia, lo que permite concluir que no todas las prostitutas son víctimas, como indica esta opción de respuesta D. Pregunta 2. La afirmación de Luisa
si estoy con un man que me gusta porque sí, ¿por qué no voy a estar con otro por plata? Implica que ella A. Toma decisiones dentro de las normas de una comunidad. B. No le da más importancia a los sentimientos que al dinero. C. Es dueña de su cuerpo y puede hacer con él lo que quiera. Y D. No cree que la opinión de los demás sea importante. Entonces, ¿qué implicaría para ella esta afirmación de acuerdo a la opción A? Dice que implica que ella toma decisiones dentro de las normas de una comunidad. No sería la forma adecuada para la pregunta, dado que según el texto, este tipo de declaraciones son mal recibidas por parte de la sociedad porque escapan de las reglas o normas convencionales. Entonces la opción A no es correcta, dado que según el texto este tipo de declaraciones son mal recibidas por parte de la sociedad porque escapan de las reglas o normas convencionales. La opción C nos dice que implica que ella es dueña de su cuerpo, Luisa, y puede hacer con él lo que quiera. Esta sería incorrecta, puesto que la expresión de Luisa no enfatiza en el poder sobre su propio cuerpo, sino en la importancia que ella le da al dinero. Y la opción D, que dice que implica que ella no cree que la opinión de los demás sea importante. Esa tampoco corresponde con el sentido de lo que expresa la mujer, puesto que esta no se puede asociar con que a ella le parezca poco importante la opinión de los demás. La respuesta correcta es la B. Implica la afirmación de Lisa que ella no le da más importancia a los sentimientos que al dinero, puesto que cuestiona que por qué no estar con un hombre por plata si puede estar con otros solo porque le gustan. Esto está indicando que para ella el dinero está por encima de los sentimientos, como lo expresa esta opción B. Pregunta 3. Este texto sobre la prostitución está escrito para qué tipo de audiencia. A, una audiencia general. B, una audiencia académica. C, una audiencia científica. O D, una audiencia especializada. Tenemos que tener aquí la capacidad de identificar el tipo de audiencia a la que está dirigida este texto. La opción A nos dice que está escrito para una audiencia general. Por el contenido del texto que ya hemos visto, es decir, el tema y el tipo de lenguaje que se emplea, se puede afirmar que está dirigido para un público general. Entonces, la A sería la respuesta adecuada. Las opciones B, C y D no responderían en forma adecuada a la pregunta, porque por tratarse de un tema de interés común en el que se incluyen las historias reales de mujeres que viven en el mundo de la prostitución y por utilizar un lenguaje normal, cercano a todas las personas, este texto no está dedicado ni a académicos, ni a científicos, ni a especialistas. De lo contrario, el vocabulario y los argumentos que pondrían sería de otro nivel, mucho más técnico o más científico.
Pregunta 4. El caso de Luisa permite A. Ilustrar que hay mujeres que se vuelven prostitutas porque quieren. B. Criticar a una mujer que se vuelve prostituta porque quiere. C. Ilustrar que hay mujeres que se vuelven prostitutas porque las obligan. Y D. Criticar a una mujer que se vuelve prostituta porque la obligan. La opción A nos dice que este caso de Luisa permitiría ilustrar que hay mujeres que se vuelven prostitutas porque quieren. Esa sería una opción adecuada de respuesta, porque a partir del análisis de toda la información que da el texto y que ofrece sobre Luisa, se puede deducir que la exposición de su caso ilustra que sí hay mujeres que se vuelven prostitutas porque quieren, que es lo que nos afirma esta opción A. Revisemos las otras opciones de respuesta, que no serían las que responden adecuadamente a esta pregunta. La opción B dice que el caso de Luisa permite criticar a una mujer que se vuelve prostituta porque quiere. Pues no es apropiado, dado que por la forma y contenido del texto se puede afirmar que no hay ninguna intención de criticar a una mujer que se vuelve prostituta porque quiere. La opción C nos diría que el caso de Luisa permite ilustrar que hay mujeres que se vuelven prostitutas porque las obligan. Esta opción C tampoco es correcta, ya que está en sentido contrario a lo que nos muestra el contenido del texto. Y la opción D, el caso de Luisa permite criticar a una mujer que se vuelve prostituta porque la obligan. No, esta opción D tampoco es correcta, puesto que el texto no evidencia el interés de criticar una u otra acción. Pregunta 5. La afirmación "no me arrepiento absolutamente de nada", citada en el último párrafo del texto, cuestiona la creencia de algunos sectores sociales según la cual la prostitución A es una actividad arriesgada pero divertida, B no representa un problema importante, C representa una opción de supervivencia y D es una opción censurable e indeseable. No me arrepiento absolutamente de nada, dice una prostituta. Los momentos en el burdel fueron uno de los mejores de mi vida, porque el simple hecho de haber conocido a Giovanni y haber encontrado esa mujer nueva que ahora soy. La opción A, miremos si cuestiona la creencia de algunos sectores sociales según lo cual la prostitución es una actividad arriesgada pero divertida, cuando la afirmación de esta mujer dice "no me arrepiento absolutamente de nada". ¿Será una actividad? ¿Será ese cuestionamiento? No, porque esta opción A presenta una afirmación que coincide con el punto de vista de la expresión de la pregunta. Por lo tanto, no la está cuestionando. ¿Sí? Está diciendo algo muy parecido a lo que diría aquí con esta afirmación. Entonces no la está cuestionando, no está en oposición. La A no sería. ¿Qué nos dice la opción B? ¿La cuestiona esa creencia o no? Dice, no representa un problema importante. Esta opción B tiene cierta cercanía también con el enunciado de la pregunta, ya que al no arrepentirse de haber sido una prostituta,
La mujer sugiere que dicha actividad no representa un problema, así que no está cuestionando esta afirmación. Nos dice la opción C. Si la está cuestionando, dice, representa una opción de supervivencia. Tampoco está representando un cuestionamiento de este texto. Ya que para la mujer la prostitución sí pudo ser una forma de supervivencia. Entonces, la forma adecuada de responder la pregunta sería la D. No me arrepiento absolutamente de nada. Esta afirmación cuestiona la creencia de algunos sectores sociales según los cuales la prostitución es una opción censurable e indeseable. Esta expresión no me arrepiento absolutamente de nada nos presenta la pregunta hace referencia a la opinión de una prostituta que recuerda con alegría sus momentos en un bordel. Esta apreciación cuestiona definitivamente la creencia de algunos sectores sociales que consideran a la prostitución como una actividad censurable e indeseable. Entonces, la D si realmente está cuestionando esta creencia que nos colocó aquí la pregunta. En este tipo de preguntas, y especialmente en esta, tenemos que identificar un prejuicio particular en un grupo o en una comunidad provocado por un enunciado en el texto. Esa es la habilidad que tenemos que utilizar acá.